Muy buenas. El objetivo de este vídeo es daros una serie de pautas y de recomendaciones para la resolución de la pregunta número 1 del examen de lengua de selectividad y de EBAU, en el que os piden en el apartado 1A que enunciéis el contenido del texto, en el apartado 1B las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes y en el apartado 1C indicar qué tipo de texto es. Entonces, en contra de todo lo que penséis, esta pregunta la podéis llevar perfectamente esquematizada y preparada, siguiendo una serie de criterios y de pautas básicas y un orden, porque luego al final todos los textos se parecen. Porque pensar que lo que estamos haciendo es catalogando y englobando cada uno de los textos en una tipología en concreto. Entonces, lo que os voy a comentar a continuación no es más que una propuesta sobre cómo yo lo haría, ¿vale? Pero se queda un poco abierto a que vosotros luego podáis utilizar sinónimos, frases parecidas o poner vuestro pequeño toque o vuestro pequeño sello de identidad, pero lo que sí os sugiero es que tengáis un esquema con un orden que llevéis al examen. Entonces podéis coger literalmente el que yo os voy a proponer y como yo os lo voy a proponer, o podéis utilizar lo que os voy a decir como referencia para diseñar vuestra propia forma de resolver la pregunta. Entonces, dicho esto, empezamos. La pregunta 1. Te dicen, enuncie el tema del texto y vale 0,5 puntos. Entonces, puedes enunciar el texto del siguiente modo. Puedes empezar diciendo el autor o autora y ya utilizar critica, expone, argumenta, apuesta, indica, señala, afirma, muestra, habla, etcétera, y ya de lo que sea del texto. Después, tendrías que introducir una frase nominal que contenga un sustantivo abstracto que indique la finalidad del texto. Y aquí debes poner aquella idea que te haya venido a la mente justo en cuanto has leído el texto sobre el tema. Economía, igualdad, amor, educación, no sé, el tema que sea, porque cada texto es distinto. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de buenas enunciaciones del tema podría ser: el autor apuesta por la inversión en tiempos de crisis para proceder de forma contraria a la mayoría. O el autor critica la sociedad actual por su falta de empatía. Un ejemplo de una mala enunciación del tema puede ser: el autor habla de la sociedad actual. ¿Veis la diferencia, no? Entre cómo se meten más matices y se meten sustantivos abstractos y se enuncia de una forma un poco más profesional. Luego, quiero indicar, hay profesores que prefieren que digas, en lugar del autor trata, el autor habla, que digas, el tema trata o la idea del tema es. Entonces, aquí ajustaros a las preferencias de vuestro profesor o profesora si lo sabéis, pero para EBAU o para selectividad podéis usar cualquiera de esos criterios generales, que es más que aceptable. Vamos a la pregunta 1B. Te dicen que detalles las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Y esto vale 1,25 puntos. Entonces, esta pregunta yo la tengo esquematizada en distintos párrafos. En el primer párrafo, lo que digo es, nos encontramos ante un, y aquí ya digo el tipo de texto que es, que puede ser periodístico, objetivo u opinión, o puede ser humanístico, ensayo, tesis, doctoral, etc. Con un predominio de, y aquí puedes poner narración, descripción, argumentación, exposición, en fin, lo que proceda, ¿vale? Luego, el siguiente párrafo sería: la función predominante del lenguaje es, y aquí tienes que explicar cuál es la función predominante del lenguaje. Tendrías que elegir entre una de las posibles. Luego,
Aquí mi siguiente párrafo es un poco tipo porque depende del tipo de texto que es. Os explico. Cuando tengo un texto de carácter narrativo, yo sé que el estilo es siempre verbal. Sin embargo, si el texto es descriptivo, argumentativo o expositivo, el estilo es nominal. Entonces, si tengo un texto narrativo, digo, por encontrarnos ante un texto narrativo, el estilo es verbal. Si tengo un texto descriptivo, por ejemplo, digo, por encontrarnos ante un texto descriptivo, el estilo es nominal. Entonces, como veis ya directamente, en cuanto veo qué tipo de texto es, esta frase la meto siempre y queda genial. Después, ya empiezo a hablar de los sustantivos. Podemos comprobar la existencia de, y aquí digo muchos o pocos sustantivos. Depende un poco de la lectura que haya hecho del texto y de la sensación que tenga. Predominan los sustantivos, y aquí digo o comunes o abstractos, depende de cómo sea el texto. Tal y como puede comprobarse en los siguientes ejemplos. Y pongo algún ejemplo o cito algo del texto, para que vean que lo justifico, y lo pongo entre comillas. Sigo y digo, en cuanto a los adjetivos, podemos comprobar la existencia de, lo mismo, muchos o pocos, con predominio de, y aquí tengo que decir si son explicativos o especificativos, tal y como puede comprobarse en los siguientes ejemplos, y lo mismo, y pongo ejemplos que justifiquen si he dicho que es explicativo la mayoría o especificativo. Pasamos a los verbos, y digo, en cuanto a los verbos, podemos observar un predominio de verbos en, y aquí digo, indicativo o subjuntivo, pues el que sea, con las siguientes formas verbales, y aquí ya meto si es imperfecto, si es perfecto, si es futuro, si es pasado, tal y como puede comprobarse en los siguientes ejemplos, y cito algunos ejemplos. Mi siguiente párrafo es, desde un punto de vista sintáctico, en el texto podemos comprobar oraciones, y aquí digo si son simples o compuestas, y luego si son compuestas digo del tipo y digo si son coordinadas, subordinadas, y cito algún ejemplo. Siempre puedo ver oraciones compuestas, siempre puedo ver si hay predominancia de yuxtapuestas, nexos, etc. Pues aquí tengo que decirlo. Luego paso a hablar de cómo es el lenguaje. El lenguaje del texto es, y aquí digo si es culto, si es estándar, si es formal, si es vulgar, si es coloquial, tal y como puede comprobarse en expresiones como, y aquí entre comillas pongo ejemplos que justifiquen y que refuercen lo que acabo de decir. Sigo diciendo, podemos observar también, y aquí puede haberlos o no, pues si hay cultismos, vulgarismos, tecnicismos, neologismos, y que pueden observarse en los siguientes ejemplos. Y cito algún ejemplo que justifique esto que acabo de decir. Por último digo, el texto se caracteriza a su vez por un uso, y aquí digo connotativo o denotativo, en función de si es subjetivo o si es objetivo, y pongo un ejemplo que lo refuerce. Del mismo modo, podemos observar la formación de campos semánticos con el uso de las siguientes palabras. Esto es si hay campos semánticos. Imaginaos que estamos hablando de un tema muy concreto con un nicho que habla del espacio. Pues probablemente hay un montón de palabras relacionadas con el espacio. Eso va a generar un campo semántico del espacio o espacial. Pues lo dices, quedas genial y citas las palabras. Y luego, por último, digo, es apreciable también el uso de figuras retóricas. Y aquí, si las hay, que siempre suele haber alguna metáfora, alguna paradoja o algo así, pues la pongo aquí y cito algún ejemplo. Y como veis, siguiendo este esquema, he comentado absolutamente todas las características sobresalientes lingüísticas y estilísticas del texto y yo siempre voy con mi orden, con lo cual a mí ya no se me olvida nada, porque yo estos párrafos los llevo esquematizados y me los sé de memoria. Y por último, para resolver la pregunta C, es indicar qué tipo de texto es. Pues aquí puedes reutilizar parte de la información del apartado del principio, del apartado B donde dijiste qué tipo de texto era, si era humanístico, periodístico, si era de opinión, si era un ensayo, etc. Y simplemente dices, nos encontramos ante un texto y dices el tipo de texto que es, las características que es y si encima puedes afinar más dentro del tipo de texto, te sabes el estilo, te sabes algo que concretamente dé más datos, pues quedas mucho mejor. Aunque bueno, en esta pregunta tampoco conviene enrollarse mucho porque solo vale 0,25 y recordar que en el examen de lengua el tiempo es oro. ¿Vale? Entonces, espero haberos ayudado con estas recomendaciones y con estos esquemas
Podéis parar el vídeo y escucharlo tantas veces como sea necesario y diseñaros vuestro propio esquema, o si no, abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace directo a Amazon donde podéis comprar o descargar en ebook o comprar en ebook o en papel, como prefiráis, un libro que hemos diseñado con estas indicaciones que os he dicho, que se llama a prueba de selectividad, pregunta número 1, examen de lengua, exámenes resueltos, que aparte de incluir este esquema que os he estado contando, también tengo ejemplos resueltos de acuerdo al esquema de algunos textos que han caído en selectividad. Entonces, si esta pregunta la queréis llevar muy bien, yo utilizaría todo este documento de apoyo y ya os digo que me la llevaría muy preparada, porque en contra de todo pronóstico, os la podéis llevar muy esquematizada y asegurar el máximo de puntuación posible. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de interés. Ya sabéis que si queréis los apuntes los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Y nada, cualquier duda, comentario o cuestión, no dudéis en dejármela abajo en los comentarios que os leo. Y nada, estamos aquí para ayudaros, mucho ánimo y mucha fuerza, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos.